a tus oídos. Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo, toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes un muy buen día. Ya se fue la primera semana de diciembre. Viernes, bueno, queda un poquito todavía. Viernes 6, estamos en LT25 Radio Guaraní, AM970 FM 107.1, con estudios ubicados por calle San Martín, al 1380 de Curisucuatián. Hoy estamos con la grata compañía de Marcos Favotti en los controles, a quien saludamos. Jornada calurosa ya se presenta. Ahora vamos a ir al pronóstico de todo el país y también lo que tiene que ver con Cursú, pero a esta hora de la mañana está pesadito ya, pesadito. Bueno, no, yo ya estoy transpirando. Bueno, vine caminando, pero igual. Entonces puede ser que llegue. Bueno, ahora vamos a ver qué indica acá. Si llueve en Buenos Aires, antes era así, llovía en Buenos Aires y al otro día, una cosa así, ya llovía acá. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, nuestras vías de comunicación son el 3774-423536. 3774-423536 es el teléfono fijo de la radio. Y ahí se pueden comunicar y van a ser atendidos por Marquito Favotti. También se pueden comunicar al número de la producción al 3774 50 35 39 50 35 39. También la otra vía de comunicación es el 3774 40 07 26 40 07 26. Para todos aquellos que quieran comunicarse a través de mensaje de texto, mensaje de audio, con videos, con fotos, con lo que ustedes quieran, con comentarios, nos pueden comentar cómo se están preparando para el fin de semana, qué tienen planificado hacer. Veremos si el clima permite actividades al aire libre. Ya vamos a ver, dentro de un ratito nomás vamos a estar con eso, a ver qué, para ir planificando, porque en muchos casos hoy ya hay gente que sale de Franco en las estancias y se viene para la ciudad a visitar a estar con sus familiares, y en algunos casos esperando el sábado, otros pero fin de semana al fin. Entonces hay que tener en cuenta el pronóstico para poder hacer planes. Hablando de planes, se puede incluir para la gente. Hoy estuve pasado recién por el parque Mitarori y
la verdad que sí es bueno para la gente, para todos, por supuesto, para la gente de la ciudad con más razón, por la cercanía, pero para aquella gente que por ahí viene el fin de semana o que tenga la posibilidad de venir, aunque sea de vez en cuando a la ciudad, tiene la gran posibilidad de venir a visitar el parque, está hermoso. Ayer era un mundo de gente, ¿eh? Ayer a la tarde era un mundo de gente, bueno, pasé por ahí justamente para mirar, era impresionante la cantidad de gente, de familia, de niños, bueno, a tal punto que le desplazaron por ahora, en ese horario de la tardecita, le desplazaron a Los Palos, a lo del ingreso a la ciudad, que con una jornada de calor como estaba ayer, ya en la tardecita, en Los Palos ya hay mucha gente que va con silleta, que juegan los chicos, que toman mate. Bueno, ayer no, también pasé por ahí y no había nadie. Indudablemente estaban todos en el parque. Pero quedó muy lindo, por lo menos de afuera, todavía no ingresé. Quedó muy lindo y muy atractivo para sobre todo para los chicos. Bueno, los grandes también tienen la excusa de venir a acompañar a los chicos y sentarse. Hay un montón de lugares de sombra, ahora hay lugares para sentarse, para disfrutar ahí alguna factura, algunos bizcochitos y tereré o mate y pasar un momento muy agradable seguramente y muy económico, sobre todo eso, muy económico. Sí, es gratuito y bueno, con más razón. Digo eso porque tener la posibilidad de disfrutar de un muy buen lugar sin tener que abonar nada es interesante. Y después hay mucho, por lo menos por lo que se ve, hay mucho para disfrutar. Ayer le trajeron a mi nieto, el más chico, uno de los más chicos. Y bueno, como no es tan chiquito, ya tiene 7 años, lo liberaron ahí y disfrutó. O sea, la mamá y los hermanos más grandes sentados por ahí y él. Bueno, y esas cosas se dan y son muy, muy interesantes de poder disfrutar. Por eso digo, como mensaje a aquella gente que quiera venir, que tenga la posibilidad de venir y tenga un tiempito del campo, de un paraje vecino, que se acerque hasta el parque y que disfrute, aunque sea un rato, de esas bondades que nos brinda el parque. Cuando usted tenga a mano el pronóstico, Marcos, vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Llegamos al tramo final de la semana, viernes 6 de diciembre, y llega el cambio de tiempo para gran parte del país, con viento del sector sur, con fuertes ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora para varias provincias. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la República Argentina? Pero antes hagamos un breve repaso general, porque va a ser una jornada con alerta amarilla por tormentas, con la evolución de chaparrones para la franja central y el extremo norte. Por otro lado, ya en la Patagonia, un escenario característico de temperaturas frías, con nevadas en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas. Ahora bien, nos vamos hacia el noreste, donde va a ser una jornada con cielo cubierto, salvo para Formosa, con cielo parcialmente nublado. Tiempo inestable, alerta amarilla por tormentas, con la evolución de chaparrones, actividad eléctrica, y no se descarta también caída de granizo. Viento del sector norte con temperaturas que van a ir en aumento, mínima de 25 grados para Chaco y Corrientes, en Misiones de 22 grados y para Formosa 27 grados. En horas de la tarde la máxima va a alcanzar
alcanzar los 37 grados, va a ser un marco caluroso y cálido para esta región que va a ser la más calurosa de todo el país. Por otro lado, viento del sector sur, avanza un frente frío para la franja central, una jornada con cielo cubierto, con tiempo inestable, alerta amarilla por tormentas para el sudoeste de Córdoba, el sur de Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires y también sobre la costa atlántica, donde podría también alcanzar actividad eléctrica, fuertes chaparrones y tampoco se descarta la caída de granizo. Por otro lado, otro escenario completamente diferente con tiempo estable, con cielo parcialmente nublado para La Pampa, a diferencia del resto de las provincias. Temperaturas que van a ir en descenso, mínima de 15 para Córdoba, en Santa Fe, Entre Ríos de 19 grados, al igual que en Buenos Aires. En La Pampa de 15 grados. En horas de la tarde para el norte de la franja central de entre 27 a 28 grados y para el sur también de 23 a 29 grados de máxima, con fuertes ráfagas de viento también para las provincias cuyanas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora, con cielo despejado para San Juan, con cielo parcialmente nublado para Mendoza y a diferencia en San Luis sin la presencia del sol pero con cielo cubierto. El tiempo inestable dice presente con la evolución de chaparrones para esta jornada, viento del sector sur que avanza este frente frío, mínima de 21 grados para San Juan, con un grado menos hacia Mendoza y en San Luis de 17 grados. Por otro lado, la máxima en horas de la tarde va a alcanzar los 30 grados en el caso de San Juan. Ahora bien, nos vamos hacia el noroeste, donde va a ser una jornada con tiempo estable, con cielo parcialmente nublado para gran parte de las provincias, salvo para La Rioja, donde acá el escenario es otro, con cielo cubierto y también con la evolución de chaparrones para esta jornada. Una mínima de 18 grados para Salta, Jujuy, en Tucumán, Santiago del Estero, 25 grados y para Catamarca y La Rioja de 19 grados. En horas de la tarde, viento del sector norte para estas provincias, que luego ya rota el viento hacia el sector sur, una máxima de 33 grados para el norte, en el centro de 38 grados y en el sur de 32 grados para esta jornada. De un extremo nos vamos hacia el otro, ya que el escenario es otro, característico por temperaturas frías, más llegando hacia el sur, con nevadas en Tierra del Fuego y en las Islas Malvinas, con tiempo inestable y con cielo cubierto desde el centro hacia el sur de la Patagonia, con alerta amarilla y naranja sobre Chubut y Río Negro por lluvias, así que allí a tenerse el paraguas a mano. Por otro lado, con cielo despejado y con cielo parcialmente nublado para Neuquén y para el noroeste de Chubut, ya allí con temperaturas características de un escenario cálido y también caluroso. Mínima de 13 a 15 grados y en horas de la tarde máxima que podría llegar a los 28 grados. En el centro de la Patagonia de 5 a 9 grados y en horas de la tarde una máxima que va a llegar a los 16 grados. Y en el sur vamos a tener una mínima de 1 grado bajo cero a 9 grados de máxima en horas de la tarde y a tenerse el paraguas a manos y también a tener cuidado porque va a ser una jornada con fuertes ráfagas de viento del sector sudoeste, porque también acá avanza el frente frío para el tramo final de la semana. Y les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día viernes. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, eso escuchábamos en lo que tiene que ver el pronóstico del tiempo para hoy, en la jornada de hoy, en todo el país. Pero en Curisucoatí específicamente tenemos a esta hora existe la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas. No, aparentemente eso no va a ocurrir porque está muy pero muy despejado, pero bueno, es lo que dice el pronóstico. Después se despeja y existe la posibilidad de lluvia, hay un 30 y 40% entre las 13 y las 16 horas. Después parcialmente nublado, no hay perspectiva de mayor cantidad de lluvia. Lo que me venía apareciendo para el día domingo como también probabilidades de lluvia, ahora vamos a llegar al día domingo, pero aparentemente no. Bueno, la temperatura 27 grados, una sensación de como máxima, la
sensación térmica 31 grados. Dice, tormenta eléctrica poco intensa y lluvia. Precipitaciones, hay, como le decía, una probabilidad de un 40%, humedad 83%, viento 16 kilómetros por hora. Eso es lo que se presenta para hoy. Para mañana, parcialmente nublado con 0% de probabilidad de lluvia, baja la humedad. Bueno, muy, muy agradable, con temperaturas también que van a estar rondando en las máximas de 27 grados. O sea que no hay pronóstico de lluvia para mañana. Y el domingo baja la temperatura, 21 grados la temperatura máxima, baja bastante el domingo. Pero 0 probabilidades de lluvia también. Así que lo que en principio pareciera que se iba a dar lluvia el domingo, no. Así que hay que planificar y va a estar agradable porque es una temperatura muy, pero muy agradable. Vamos a ir al día lunes. El día lunes aumenta la temperatura nuevamente, va a llegar en la máxima 27 y ahí parcialmente nublado y va a haber bastante sol. El día martes tenemos la posibilidad de ver el día martes a pleno sol, aumenta un poquito la temperatura, 28 grados la máxima, y hasta el día martes sí, totalmente soleado, no existe la posibilidad de una nubecita en el cielo y con 0% de probabilidades de lluvia. Entonces, reitero, para hoy existe alguna pequeña probabilidad de lluvia, más o menos se puede haber estado dando a esta hora, y después de 13 a 16 existe nuevamente una probabilidad que, reitero, no es tan elevado el porcentaje, entre un 30 y un 40% nada más la probabilidad. Y también alguna probabilidad de tormentas eléctricas poco intensas, bueno, y lluvia, como les decía. Entonces, amigos, a planificar, porque la lluvia no va a aparecer, si se aparece no va a ser con gran intensidad, tampoco tanto volumen de lluvia, tantos milímetros no van a estar sobre la ciudad de Curisucatia. A planificar nomás el fin de semana, que podría darse con muy buenas condiciones. Para la gente de Sauce que nos escucha habitualmente, lo del pronóstico es muy alentador, porque a los organizadores, a los que tienen pensado ir a disfrutar de las carreras de caballo en el Jockey Club Sauce, no van a tener problemas según lo que nos dice el pronóstico. Ahora hay también, ya salió el programa de carreras de Sauce, pero también hay carreras en San Jaime. Bueno, se dice que el sol sale para todos, están relativamente cerca, y calculo también que carreras bastante similares, digamos, en las categorías, pero bueno, seguramente la gente se va a repartir. La gente que le gusta las carreras van a tener, lo de Sauce y lo de San Jaime, van a tener la posibilidad de tener ahí en su pueblo, en su ciudad, sin necesidad de viajar, lo que significa un ahorro, porque hoy por hoy hay que tener en cuenta a la hora de salir, hay que planificar con los gastos, los costos que representa solamente el movilizarse. Ahora hay en San Jaime y hay en Sauce. No es muy habitual que se haga en dos ciudades, dos pueblos cercanos, que se haga el mismo fin de semana.
Yo creo que esto se debe porque normalmente se ponen de acuerdo los organizadores y no hay mucho, por lo menos que yo tenga conocimiento, no hay mucho conflicto con eso, de que organiza uno, organiza otro las carreras y que no, que se oponen, yo hago esa fecha y esa fecha es mía. Normalmente no pasa, se ponen de acuerdo y hacen un fin de semana uno y un fin de semana en otra localidad. Lo que creo que habrá pasado es que con el tema del mal tiempo, que el pronóstico, la lluvia y todo eso, hubo 2 o 3 fines de semana que no hubo carrera en la zona y eso habrá provocado que tengan que hacer este domingo que esté programado en las dos localidades. Pero bueno, reitero, esto debe ser, hay que poner de manifiesto eso que el dicho de que el sol sale para todos y seguramente así va a ser, que puedan disfrutar de esa jornada. Vamos a disfrutar nosotros de algún tema musical, Marco, si le parece, y de la pausa. Estamos bien ahora y vamos a regresar después de eso. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Es la hora 7:31 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 88%. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14.
AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34,5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir vida. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7:36 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 88%. Sentir éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Saliendo al campo. Oferta de frutería y verdulería El Gringo de esta semana. Papa, 850 pesos el kilo. Cebolla, 800 pesos el kilo. Acelga, 1100 pesos el paquete. Remolacha, 1500 pesos el paquete. Naranja para jugo, 1200 pesos la docena. Sandía grande, 6000 pesos cada una. Además te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas para esta semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós, gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Curuzucuatiá Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor.
Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Melancólicos atardeceres de algún domingo cualquiera, cuando el sol se va perdiendo en el paisaje curuzucuateño, se suele ver la familia disfrutando tu belleza. Paseo Mitarorí, allí en el Parque Mitre, para la alegría de los niños y el gozo de los grandes. El lago, el galeón, las aves, pareja de novios con su cariño. Cuando veo la gruta, el laberinto, tu arboleda y el mangrullo, se me alegra el corazón si hasta vuelvo a ser gurí. Paseo Mitarorí, orgullo de la región. Saliendo al campo, un programa saliendo al campo. Ahí escuchábamos a Rubén Rodríguez y Gregorio de la Vega, Paseo Mitarorí. Lindo homenaje para... Ahora coincide con esto de que va a tomar más repercusión ese tema, ¿no? Ahora que se reinauguró el Mitarorí. Bueno, en el plano deportivo, si bien es una disciplina que por ahí no sé si es tan mirada por muchos, pero como hay un argentino que es gran protagonista en este momento de la Fórmula 1, les comento que terminaron las primeras pruebas libres y Franco Colapinto terminó séptimo. Se tiene mucha confianza para la carrera del domingo porque conoce el circuito. Él corrió en Fórmula 2, corrió en ese circuito y entonces tiene, digamos, entre comillas, algún efecto de confianza le produce el hecho de que ya conoce el circuito, no como en otros varios que corrió sin conocer. Bueno, ahora está con eso. Ahora a las 10 de la mañana está la segunda prueba. Bueno, le deseamos mucha suerte de acá a Franco Colapinto, que ojalá que ande bien y tener un corredor en Fórmula 1 argentino realmente es para todos los argentinos un gran orgullo. Aparte, por lo que se ve, parece un chico muy... habla con todo, firma autógrafo, muy humilde parece el chico.
Ayer me encontré, y usted creo que estaba, Marco, de turno cuando hablamos cuando mandó un mensaje Mimi González. Bueno, ayer estuve charlando con ella y me explicaba de que su papá fue para hablar más, que la gente se ubique un poco más, el papá de Mimi era el Gaucho González, conocido el Gaucho González, que la tienda todavía está ubicada, todavía existe, y me decía con respecto a eso que creo que hay el negocio de ellos, Tienda El Gaucho, y otro negocio que creo que son los dos únicos que según ella están quedando desde esa época, digamos. Pero a su vez la conversación venía porque el Gaucho González era uno de los que, o fue el que se inició con la venta de heladeras a querosén y después a gas cuando fue el progreso. Me decía que inclusive que tenía su taller y que hacía la transformación de las heladeras a querosén, le cambiaba el sistema y lo transformaba en heladeras a gas. Un muy lindo recuerdo, lindas cosas me contaba, me decía que había veces que se iban al campo y ella le acompañaba mucho al papá. Inclusive a veces dice que era la polémica porque tenía que ir a la escuela, pero él ya quería acompañarla a su papá. Y había veces que le agarraba la lluvia y se tenían que quedar 2 o 3 días en el campo. Y bueno, son cosas que inclusive todavía pasan porque hay lugares donde es de tierra y bueno, te caza la lluvia en el campo, no puede salir más. Pero lindo recuerdo, me decía que para ella era muy grato porque iban, arreglaban, vendían las heladeras, arreglaban todo ese tipo de actividades con respecto a las heladeras y traían huevo, gallina, de todo les regalaban. Dijo, la verdad que era muy lindo. Pero lindo recuerdo. En algún momento vamos a charlar con Mimi que nos venga a contar todo esto y debe haber gente en el campo que se debe acordar ese tipo de cosas. Porque imagínese la novedad de la heladera en el campo y después que haya alguien que, bueno, en principio que les venda la heladera y después que le hagan mantenimiento, que le hagan los arreglos, habrá sido que era alguien muy esperado para que realicen esa actividad. Así que un saludo para Mimi, bueno, para la familia González, vecinos de la ciudad de Curuzucuatía. Bueno, un saludo para Eduardo Alfonso. Eduardo Alfonso parece que recién se entera que cambiamos de horario. Porque debe ser, él dice que se levanta a las 4 de la mañana y bueno, dice que prende la radio, ahora sí que prendía a las 8. Y ahora dice, se levanta más temprano. Sí, ya hace unos cuantos programas que estamos haciendo más temprano. Para el amigo Eduardo y para todos aquellos que por ahí están escuchando la radio por primera vez después de un tiempo, estamos con el programa de 7 a 9. De 7 a 9 va el programa. Las vías de comunicación, les reitero, 3774-4235-36. Es el teléfono fijo de la radio. Se pueden contactar a dicho teléfono para estar comunicados. Y si no, lo pueden hacer al 3774-400726. Otra vía de comunicación es por YouTube. La gente que tiene la posibilidad de ver, ahora con el teléfono es bastante fácil el tema del YouTube.
el YouTube, ponen Radio Guaraní y ya van a poder estar viendo y escuchando el programa. También lo pueden hacer a través del Facebook. El Facebook tienen que poner Gustavo Cardoso y van a estar comunicados también con el programa. Dice que no tiene pila, Ivana, pero comprá, Eduardo, comprá, no te queje, no tiene pila la radio. Dice que compre, acá hay varios lugares donde se venden pilas. Y hablando de las pilas todavía siguen siendo muy pero muy útiles para la utilización, por ejemplo, de la radio o de linternas en el campo. Todavía eso no se fue. Me acuerdo que las pilas, Iván Eduardo seguramente hace eso, cuando empieza a tener mucha descarga la radio, que dice, ay, se está terminando las pilas. Hoy, por ejemplo, en este momento se puede aprovechar, hay que poner en el sol, veo arriba al techo, pongan en el sol a las pilas y se recargan. Por lo menos tira un tiempito más, tira. Eso lo hacíamos y seguramente hay gente que lo hace. Bueno, Eduardo va a estar haciendo porque que ser tranquilo, que va a estar tratando de reponer la carga de las pilas. Pongan en el sol que va a andar, va a recuperar carga. Tengo una información, a ver si encontramos acá, porque estuve mirando. Vamos a ver si encuentro. Acá está. Y tiene que ver con algo que venimos hablando siempre, dice, del tema de los costos y ese tipo de cosas, de la economía. Algo que para mí resulta... No entiendo tanto, ¿no? Porque dice que mejoró mucho la economía a nivel macro, que indudablemente debe ser así porque se ve reflejado, por ejemplo, en los remates de Hacienda. Ahora ya hay plazo hasta de 90 días, cosa que no había, ahora hay 30, 60 y 90 días. Quiere decir que algo está mejorando, pero nosotros lo sufrimos, lo venimos diciendo, Marco, sufrimos en la góndola. Bueno, en este caso, los productores de yerba mate inician un paro en reclamos de mejores precios. Pero escuche esto, este paro podría durar hasta marzo. Es como que están firmes con el tema de tratar de mejorar. Dice, el paro podría extenderse hasta marzo próximo en reclamo de un mayor precio por cada kilo de hoja verde. Ayer estaba, no sé si se habrá hecho, estaba programada una marcha en la Plaza de Mayo, Buenos Aires. Bueno, los productores de yerba mate cumplen un paro que podría extenderse hasta marzo. El reclamo de un mayor precio en lo que perciben por cada kilo de hoja verde debido a un combo explosivo que perjudica al sector, según lo definió hoy Marcelo Hacklender, miembro del directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate. En declaraciones al programa, explicó el parámetro general. Los productores se manejan históricamente con un valor del 10% del valor en la yerba mate. El productor está en condiciones que no son las mejores, ¿no? Aparentemente.
Bueno, ya vamos a ir con informaciones que tenemos, Marcos. Si usted tiene a mano, vamos a escuchar eso, porque también nos va a ayudar a clarificar, porque es interesante el precio de la yerba mate, porque venimos hablando. Somos grandes tomadores de yerba de mate y el precio nos afecta de manera directa en el bolsillo. Vamos a escuchar, Marcos. Productores yerbateros de Misiones realizaron hoy una protesta en la Plaza de Mayo, aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y después fueron recibidos por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. Hablamos con Jonas Peterson, es productor yerbatero de Misiones, y nos contó el balance de lo que fue esta jornada de protesta y también la reunión con el funcionario. Nosotros estamos reclamando el nombramiento del presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate y que el instituto vuelva a tener sus funciones como lo hacía años atrás, ¿no? Queremos un precio justo para nuestra yerba mate, y con respecto a la situación que estamos pasando hoy, mira, te cuento así. El año pasado cobrábamos 400 pesos el kilo de hoja verde al precio del paquete que estaba el año pasado. De ahí para acá el paquete aumentó, ¿no es cierto? Y hoy nos están ofreciendo a nosotros 180 pesos el kilo de hoja verde, con plazos a 60, 90 y 120 días. Entonces, se nota muy bien que se están quedando con una parte muy grande de la torta que nos corresponde a nosotros, porque si nos podían pagar con el precio del paquete el año pasado a 400 pesos, nos pueden ofrecernos menos de la mitad este año. Y bueno, para estas cosas, para subsanar estas cosas, necesitamos el instituto funcionando a pleno, ¿no? Ustedes están recibiendo una oferta de 180 pesos aproximadamente por el kilo de hoja verde. ¿Cuánto necesita o cuánto necesitaría cobrar el productor? Ya te digo, para que le cierren los números o también para que tenga una rentabilidad. Mira, nosotros hoy, como una medida de fuerza, paramos la cosecha, no vamos a continuar cosechando hasta que no se logre un precio mínimo de 450 pesos estamos pidiendo nosotros. Es un precio mínimo para tener un escalón, digamos, para que no sea un impacto fuerte. Si vos me decís lo que necesitamos, igual necesitamos 505 pesos, ponele. Pero 450 pesos sería un número para iniciar la cosecha. Pero de todas maneras, más allá de ese número, nosotros necesitamos que sea una definición dentro del instituto o un laudo nacional que le dé legalidad a ese valor y que se cumpla. Porque no nos sirve de nada a nosotros. Mañana le falta yerba a la industria y dice, bueno, está listo, arrancamos al precio que ustedes quieren. Arrancamos la cosecha, al mes y medio empiezan a bajarnos el precio y a estirarnos los plazos. Saliendo al campo, un programa con aire. Y Jonas Peterson también se refirió a la relación que tienen los productores con la industria. El costo más grande que tiene la industria es la espera del estacionamiento. Y ese costo nos traspasó a nosotros porque nos está pagando 60, 90 y 120 días. Entonces la industria está buscando todas las formas de quedarse con toda la torta, ¿no? Y va a llegar el momento que no, o sea, ya llegó el momento en que los productores estamos decididos a no seguir más. ¿Cuál es justamente el argumento de la industria para pagar por debajo de lo que ustedes necesitan que se pague y además con plazos de pago? ¿Por qué la industria no paga lo que debería eventualmente pagar? Mira, la industria dice que hay una sobreoferta de producto, que no es para empezar no es una excusa válida, porque si hay una sobreoferta, bueno, sí, bueno, compro hasta tantos kilos y no compro más, pero paga lo que corresponde. O sea, eso no es una excusa para que me paguen menos o me malpagues. Y dicen que hay una sobreoferta y que no pueden pagar más porque están sobreestocados y qué sé yo, bueno. Pero como digo, si hay sobreoferta o no pueden vender el producto, que compren solamente lo que necesitan, pero que paguen el precio que corresponde. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema, porque particularmente me interesa y creo que nos debería interesar a todos, más allá de esto que tiene influencia directa en el productor, pero a nosotros nos repercute. No entiendo mucho esto,
qué situación, ¿no? Porque el año pasado le pagaban 400 pesos el kilo de hoja verde, cuando el precio en la góndola era menor. Hoy dice en el informe que ronda entre 4 y 5 mil pesos un kilo de yerba. Y le están ofreciendo, en vez de 400 pesos que pagaban el año pasado, le están ofreciendo 180. O sea, menos de la mitad. ¿Y cómo? No entiendo cómo, por qué baja. No. ¿Y cómo sale 4 o 5 mil pesos el kilo? ¿Dónde se queda eso que se habló y que nunca, pero es muy difícil o no quieren que la gente común como nosotros entendamos? Pero vio que pasó muchas veces que inclusive en estas cadenas comerciales son las que van quedan en el camino, porque pasa con la carne. Con la carne el productor, no en este momento, porque en este momento mejoró un poco el precio, pero es casi diríamos que normal, habitual que el productor, el que hace, el que produce, el que elabora, el que cría y el fabricante de carne, también dice, me pagan muy poco y soy el que tenga todos los riesgos. Lo mismo que en este caso, el que produce la hoja verde, porque acá estamos hablando estos precios son de hoja verde. El que produce, después lleva a la industria, que es el que dice que le pagan esto. ¿Por qué en el camino hay tanta? ¿Quién se queda con esa diferencia? Pues nosotros que no entendemos nada, ni de la producción, y no tenemos obligación de entender, vamos y pagamos 5 mil pesos el kilo. Ahí lo que queda en el camino. Y pregunté muchísimas veces eso y nadie te explica tan claro como para que podamos entender todo qué es lo que pasa con eso que va quedando en el camino en la cadena de comercialización. Bueno, este es un problema que lo vamos a seguir porque, insisto con esto, nos debe interesar a todos. Vamos a la pausa, Marcos, si le parece, estamos ahí. Ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Temperatura 28 grados. Humedad 87%. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. La Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por el memorándum con Irán. El máximo tribunal avaló por unanimidad la decisión que había tomado al respecto la Sala Primera de la Cámara Federal de Casación, que revocó los sobreseimientos de todos los acusados y ordenó que se avance hacia la etapa de juicio oral. Javier Milei viaja a Uruguay para la cumbre del Mercosur, donde recibirá la presidencia pro tempore. Se trata de su primera participación en el encuentro regional tras su ausencia en el de julio pasado en Asunción, donde estuvo representado por la entonces canciller Diana Mondino. Estarán también presentes los mandatarios de Brasil, Lula da Silva, de Paraguay, Santiago Peña, y el saliente Luis Lacalle Pou de Uruguay, quien invitó a su sucesor Yamandu Orsi. La justicia paraguaya ordenó el arresto domiciliario del senador Cuader y su secretaria. Lo dispuso el juez que investiga el hallazgo de $200.000 sin declarar, tras imponerles una fianza de $150.000 a cada uno y acusarlos de tentativa de contrabando. Franco Colapinto realizará la primera prueba libre en Abu Dhabi. El piloto argentino se prepara para su última carrera en la Fórmula 1, que tendrá su segunda tanda de entrenamiento hoy a las 10 de la mañana y la clasificación será mañana sábado desde las 11. Todo lo que pasa
todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dos grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney. Increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo.
Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 10 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 87%. Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Oferta de frutería y verdulería El Gringo de esta semana. Papa, 850 pesos el kilo. Cebolla, 800 pesos el kilo. Acelga, 1100 pesos el paquete. Remolacha, 1500 pesos el paquete. Naranja para jugo, 1200 pesos la docena. Sandía grande, 6000 pesos cada una. Además te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas para esta semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas del Dani Quirós, gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Curuzú Cuatiá Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo. Mate es compañía en más de una ocasión.
es símbolo de amistad y también de tradición. En las rutas y caminos el viajante es compañero, también en ruedas de amigos y en el rancho del hachero. Algunos te toman dulce, otros te toman amargo, para saborear un buen mate con poleo hay que prepararlo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Pasaron 15 minutos de la hora 8. Escuchábamos en la parte musical a Pastor Luna, El Mate. ¿Será cierto eso? ¿Con poleo? ¿A usted le gusta con... Ah, tiene... Qué lindo. Bueno, sí. Menta. Tiene completo, Marco. Tiene burrito, poleo, menta. Hay... Creo que estamos entrando en la época de la Marcelita. Que al costado de la ruta. Y también le da un rico sabor. Sí, a mí sinceramente me gusta el mate con yuyo. Y respeto a los que no, porque hay... Bueno, teníamos los compañeros de viaje, viajábamos con el tema del deporte, las transmisiones, y me decían, pero tu mate no, lleno de... Bueno, yo le pongo siempre, algún yuyo le pongo. Y en casa tengo burrito, tengo la planta de burrito. Ahora en este momento el burrito está lleno de hojas, lleno. Porque vio que en un momento se caen todas las hojas, quedan como que si quedara seca la planta. Pero ahora está llena. Sí, sí. Y a mí sí me gusta darle un toquecito. Pero hay otro que es tradicional, que te dicen, no hay que poner nada, Y bueno, para todo es respetable. Igual que decía, algunos dulces, otros amargos, bueno, va en gusto de cada uno, pero en definitiva, el mate que escuchábamos por Pastor Luna refleja un poco la realidad. Hoy es el Día Nacional del Gaucho. ¿Y por qué el Día Nacional del Gaucho? Bueno, el Día Nacional del Gaucho, lunes, el 6 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Gaucho en la Argentina, en referencia a la publicación del gaucho Martín Fierro. En 1872 José Hernández escribió el poema narrativo El Gaucho Martín Fierro, una obra que muestra a uno de los personajes más representativos del ser nacional. Recordando su figura, nos reencontramos con nuestras raíces y nuestra identidad nacional. El autor puso su empeño en defender a los paisanos de las injusticias cometidas contra ellos. Por eso, en conmemoración
a esa publicación de cada 6 de diciembre se celebra el Día Nacional del Gaucho, con el objeto de rescatar y difundir las manifestaciones culturales gauchescas. La fecha se oficializó el 15 de diciembre de 1993 a través de la ley 24303 y el decreto. En el marco de esa ley dispone la creación de una Comisión Nacional del Gaucho en el ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación para realizar acciones y eventos contundentes a la celebración del Día Nacional del Gaucho. La obra cuenta la historia de un gaucho de la región pampeana al que la injusticia social del contexto histórico lo vuelve un gaucho matrero, digamos fuera de la ley. Narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. El gaucho Martín Fierro tiene una continuación, La Vuelta del Martín Fierro, escrita en 1879. Ambos libros han sido considerados como libro nacional de Argentina, conocido como el Martín Fierro. ¿Quién no sabe algo del Martín Fierro? Algo, aunque sea ahí una frasecita cortita, algo le queda del Martín Fierro. Y qué lindo que es leer, ¿no? Porque en realidad con frases muy comunes, muy adaptadas al vocablo gauchesco, nos representa, y pasaron tantos años y sigue siendo una realidad. El gaucho representa la cultura y las tradiciones rurales predominantes en todo el país. Han mantenido su presencia a lo largo de los años, luchando en guerra por la independencia en sus principios. Se estima que su origen se dio en el siglo XVIII, cuando comenzaron a destacarse jinetes muy hábiles, quienes trabajaban en el campo con el ganado. Eran seres nómades en busca de alimento y sustento para su familia, comercializando bienes como la carne y el cuero. Los gauchos poseen una vestimenta particular. Esta consiste en bombachas de campo o pantalones amplios para cabalgar. En épocas invernales utilizan un poncho y un cinturón de faja de lana. Generalmente lo acompañan con botas altas, pañuelo en el cuello y una boina o sombrero. Son un símbolo nacional de representación de la cultura autóctona argentina y marcan un ejemplo de superación y orgullo, honrando las tradiciones que se llevan a cabo desde épocas independientes. La verdad que muy digno de destacar y recordar lo de el Martín Fierro, porque me siento, cada vez que veo, inclusive cuando habla de la indumentaria, veo que hay imágenes que reflejan en ese momento al gaucho con la boleadora, que seguramente, como dice acá, la vivencia, intentar la supervivencia, que eran métodos que se utilizaban para la caza, para poder tener el sustento diario, la lanza, la boleadora y la vestimenta. Algo que no se debe perder como intención de mantener la tradición. Bueno, se debe, reitero, a la publicación del libro Martín Fierro. Se conmemora hoy el Día Nacional del Gaucho. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista
en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con fama bien obtenidas y que después de adquirida no las quieren sustentar. Parece que sin largar se cansaron en partida. Mas ande otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni la fantasma lo espantan. Y ende que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra. Me siento en el plan de un bajo a cantar un argumento. Como si soplara el viento, hago tiritar los pastos, con oro, copas y bastos, juega allí mi pensamiento. Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando. Las coplas me van brotando como agua de manantial. Con la guitarra en la mano, ni las moscas se me arriman. Naides me pone el pie encima y cuando el pecho se entona, hago gemir a la prima y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos quién es menos. No me hago al lado de la huella, aunque vengan degollando. Con los blandos yo soy blando y soy duro con los duros. Y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro, que Cristo el corazón se me ensancha, pues toda la tierra es cancha y de eso nadie se asombre. El que se tiene por hombre, donde quiera se patancha. Soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Nací como nace el peje en el fondo de la mar. Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio. Lo que al mundo truje yo, del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan de rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubren las estrellas. Y sepan cuántos escuchan de mis penas el relato, que nunca peleo ni mato sino por necesidad, y que a tanta adversidad solo me arrojó el maltrato. Y atiendan la relación que hace un gaucho perseguido, que padre y marido ha sido, empeñoso y diligente, y sin embargo la gente lo tiene por un bandido. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, escuchábamos, gracias Marcos, gracias. Escuchábamos al Martín Fierro con fondo de chamamé, a Juan Pablo Barberán. Y si uno escucha esto, que data de muchísimo tiempo, que lo dijimos, que fue escrito, pero con una inspiración de que si uno le presta atención es como que va viviendo lo que dice, porque no sé qué tendrá que ver, ¿no? Pero como que te va transportando, la letra de los versos te va transportando a eso, y hay que imaginarse seguramente, porque la mayoría
yo soy nacido en el campo, pero no viví tan así, porque es otra época, la verdad, es otra época. Pero lo que quiero decir es la magia del verso, de la inspiración, qué iluminado, qué grande José Hernández, ¿no? Porque a mí me transporta a escucho y es como que lo está viviendo. Y sí, los tipos se defendían, que eran en realidad el gaucho era buen tipo, pero por la vida que llevaba le conducía a ese tipo de vida, a tener que defenderse, a tener que estar ahí siempre en la defensiva y bueno, como que decía que él que no era un ave solitaria que solo con el cantar se consuela y que dormía sobre los tréboles y bajo las estrellas. La verdad es que muy interesante, muy lindo en lo personal. Espero que a ustedes les haya llegado este pequeño homenaje de Saliendo al Campo para con los gauchos, nuestros gauchos. Marcos, si usted tiene por ahí ahora para la vuelta lo que está pasando en Cañuelas, a la vuelta. Vamos a la pausa y volvemos. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Es la hora 8:31 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 87%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos.
Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Sigue una semana más. Moana, llegaste ya. Moana, escucha. ¿Sabes quién eres tú? A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney en 3D, imperdible. Y a las 22, solo para los estómagos fuertes, vuelve Terrifier 3. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 y Terrifier 3. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce. Bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir vida. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Te
Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8. 40 minutos. Temperatura 28 grados. Humedad 87%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Buena onda. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Oferta de frutería y verdulería El Gringo de esta semana. Papa, 850 pesos el kilo. Cebolla, 800 pesos el kilo. Acelga, 1100 pesos el paquete. Remolacha, 1500 pesos el paquete. Naranja para jugo, 1200 pesos la docena. Sandía grande, 6000 pesos cada una. Además te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Ofertas para esta semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Para la sobrina de Luisa López. Este 8 de diciembre, en el predio de Don Cándido Jara, gran cierre espectacular del año, con una gran jineteada y prueba de riendas y bailanta, con más de 1.500.000 pesos en premio a repartir, con la participación del payador Nicolás Martí, animador José Alegre y Carlos Godoy, capataz de campo Germán Ortiz, apadrinan Rodrigo Benítez y Antonio Castillo, jurados Luis Colman y Hugo Alegre, con la coordinación de la prueba de riendas de Dani Quirós, gran servicio de cantina y parrillada. Y no sufra más por ella. Grandes artistas en el escenario. Actuarán los paisanos del chamamé. Por primera vez llega a Curuzú, Guatiá, Ulises Verón y su conjunto. Ulises Verón y su conjunto, así nos vamos, amigos. Cierre espectacular con la presentación de Ricardo Jesús y su banda. Sí, Ricardo Jesús y todos sus éxitos. Nuestro amor no puede ser. Animación, Dani Leyes y el tío Beto. Organizan e invitan Mariano Ortiz y familia. Te esperamos domingo 8 de diciembre en el predio de Don Cándido Jara. Te esperamos. Ay, amor. Saliendo al campo. Las leguas quedan atrás. No es que sea pachorriento, él no tiene apuramiento. Con su galope de tortuga, igual está por llegar. Y prendido a la culata, como arrastrando un cencerro, se escucha la serenata cuando chinga con la lata, parrilla y balde aguatero.
Saliendo al campo. ...45 han transcurrido de la hora 8... Escuchábamos a Juan Chazarreta, Parrilla Alambre. Me quedé pensando, después vamos a ir con el informe si tiene Marcos, pero me quedé pensando en lo del Martín Fierro, ¿no? Las cosas que dice el Martín Fierro. El senador ¿habrá escuchado, habrá leído alguna vez el Martín Fierro? Que le encontraron con $200,000 en la mochila. No, ni miró al Martín Fierro, porque si no algún poquito de moral va a tener. Ni la tapa el Martín Fierro. Pero bueno, así estamos. Y hay mucho, ¿eh? Y yo suelo decir, ¿cómo puede ser esa gente se acuesta y duerme? No sé. Y hay alguien cuando planteé esa situación, dije, bueno, pero yo gracias a Dios no tengo nada, pero me acuesto y duermo. Y me dice, pero esa gente también se acuesta y duerme, ya está acostumbrada. Y puede ser. Sí. Qué difícil, no quiero hablar de política porque no es el programa y no me interesa hablar de política. Si por ahí se da, charlamos en algún otro ámbito, pero no acá. Pero nada más que quise hacer un paralelo y decir que las cosas que dice el Martín Fierro, y sin embargo hay gente que... Bueno. Antes de ir a su informe, cambiamos totalmente porque si no me voy a olvidar. Se sorteó el Mundial de Clubes de Fútbol, en el que van a participar, mejor dicho, River y Boca. ¿Le gustó los rivales que le tocaron a...? Difícil, ¿no? Estoy pensando, Monterrey, el Inter de Italia, ¿eh? No el Inter de Miami. Y el otro equipo, no me acuerdo del nombre. Ajá. Y bueno, y Boca también tuvo tiene sus rivales. De todas maneras, es importante ir a participar. Un mundial de clubes que se da por primera vez, realmente va a llamar la atención del mundo deportivo, el mundo futbolístico, y con participación de dos equipos argentinos, en este caso River y Boca. Eso se va a dar en abril, creo que por ahí recién, ¿no? El año que viene, en junio. Bueno, ahora vamos a la actualidad. Hay gente que le interesa mucho saber qué es lo que está pasando con la hacienda en Cañuelas. Informe agropecuario. Nos rotó el viento, está descendiendo la temperatura, está limpiando después de una lluvia fuerte que hubo al menos en el trayecto de mi domicilio aquí al mercado de Cañuelas. Acá no llovió tanto, pero se nota que el viento ha rotado y va a ir mejorando, limpiando paulatinamente. Están escuchando de fondo, se está rematando aquí en esta última jornada operativa de la semana en este mercado, rector por excelencia de precios ganaderos, y aprovecho a saludar a los productores y productoras de la radio en el Día del Productor y la Productora, tanto de radio como televisión. Se trabaja sobre 7.925 vacunos en esta última jornada, ante una demanda que se muestra distinta, y esto marca la transparencia y lo que es la operatoria día a día de este mercado, donde hasta que no arrancan los negocios no se puede hablar. ¿Por qué? Porque el miércoles la plaza quedó ofrecida y con quebrantos. Hoy
al revés, la plaza tomadora, la venta rápida, Quilipira, los lotes especiales ya están recuperando lo que perdieron, esos 50, 60, 80 pesos del día miércoles, y veremos qué ocurre en la segunda mitad de mañana, cuando siga la operatoria y los remates, sobre todo en ese novillo grande que no hay, y la hacienda chica destinada al consumo. La gran incógnita y expectativa, Gastón, es que pasará a partir de hoy, mañana y el domingo con la venta de carne en los mostradores. El termómetro somos nosotros, el público, el mercado minorista, que de alguna manera después se refleja en lo que ocurre aquí en las pasarelas, recordando que el fin de semana pasado, si bien el domingo no ayudó porque llovió, el tiempo no acompañó, tampoco convalidó de alguna manera los precios en la calle que se habían tocado cuando, bueno, el precio de la hacienda en pie tuvo una recuperación de importancia, pero no avaló el mostrador en su gran mayoría los números que se manejan, más allá de que la carne sigue siendo lo más barato, lo que más rinde y lo más difícil de sustituir en cuanto a las condiciones alimenticias o alimentarias que tiene. Novillo hasta 440, 450, 460, 470 kilos, precios corrientes, entre 2.400 y 2.500 pesos, con tope de 2.520, 2.550, y por excelencia dos lotes dibujados, un cuadro, 2.600 y 2.620 pesos, ya más pesado de 490, 500, 510, 515 kilos, 2.450, 2.470, hay 2.500 y 2.550. Atención, porque hay una novillada acá en la empresa que acompaña y respalda mi tarea en la radio, que esa es Valiente Burrich y compañía, tiene novillo de Carlos Mombale, novillo pesado espectacular, que recuerden que esta semana hizo 2.700 pesos cuando subastaron. Vamos a ver qué ocurre hoy, pero hay interesados porque ese novillo va no solo para exportación, sino también para lo que es los cortes en cadena de restaurantes y hoteles. Novillito mediano hasta 390 kilos, entre 2.450 y 2.550, con topes por ahora de 2.580, 2.600 y 2.610. En tanto por pesados hasta 430 kilos se vende novillito, entre 2.400 y 2.500, máximo 2.530, 2.550, pero hay 2.570 y 2.600 pesos. La vaquillana mediana mestiza hasta 390 kilos, ella se vende entre 2.300 y 2.400, topes 2.450, 2.500 y 2.550, y pesada hasta 430 kilos, lindando con vacas muy pedidas, 2.200, 2.290, hay 2.300 y 2.350 pesos. El terreno tanto macho como hembra se vende entre 2.450 y 2.500, tope por machito liviano 2.550, 2.600 y 2.640, y máximo por hembrita, todo por ahora liviana ella, 2.530, 2.550, 2.580 y 2.600 pesos. La vaca con más de 430 kilos se vende entre 1.850 y 1.950, topes de 1.980, 2.000 y 2.100. Todavía no aparecieron esas vacallonas, esas con quilaje de vaca y con textura física vaquillona que hacen a veces de novillo bien trabajada en el gancho. Todavía no apareció a la venta. La conserva inferior fundida con papeles, viaja a China, 1.400, 1.450, 1.500. La buena 1.530, 1.550, 1.600. Manufactura consumo rural, 1.630, 1.680, 1.700. Y los toros se negocian por ahora entre 1.800 y 1.900 con un máximo de 1.950. Reitero, sobre 7.925 vacunos se remitió la tendencia, está recuperando los lotes especiales de rendimiento, de remisiones conocidas y por supuesto de distribución de grasa perfecta, está recuperando lo que había retrocedido el valor de la hacienda en pie el miércoles último. Está operando Chicago, trigo $205.50, maíz $171.25, soja $364.75, posición enero 366.50, la posición marzo. Informe agropecuario. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Bueno, ahí escuchábamos el informe actualizado de lo que está pasando en este momento, inclusive siguen los remates en Cañuelas, o sea, el precio súper actualizados. Leí un informe en el que existe una enorme preocupación. Vamos a hablar seguramente la semana que viene con gente que esté más allegada de manera directa a este tema de... Hay una enorme preocupación por la cantidad de cabezas de vaquillas y, o sea, lo que se podría decir de reposición que fueron a faena. Hay una el diferencia de entre un año de diferencia, pasa que son muchos los vientres que han sido puestos a faena, y la preocupación es justamente por la reposición. Pero vamos a hablar de ese tema, vamos a profundizar ese tema con gente que está allegada a eso. Bueno, acá me llega la información, Grupo C
hablando del Mundial de Fútbol, el Bayern Múnich de Alemania, el Benfica de Portugal, Auckland City de Nueva Zelanda y Boca Juniors en el grupo C. Difícil también, ¿eh? Difícil. Grupo E, River, Urawa Red Diamond de Japón. Mira con los japoneses. Monterrey de México y el Inter de Italia. Difícil. Interesante ver por ahí los programas de los periodistas deportivos. Los programas deportivos porque se presenta esa la discusión de cómo será la participación de los argentinos a este nivel. Y bueno, es linda la discusión porque muchos dicen que no tienen que ni presentarse. Hay algunos. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que ahí armando bien Boca, River, pueden llegar a pasar la primera fase. Pueden llegar a pasar la primera fase. Pero bueno, así va a estar, va a ser muy atractivo, va a llevar la gente a llegar al deporte, va a estar muy pero muy vinculada a eso y la atención, va a llamar mucho la atención en junio cuando eso se produzca. Estamos en la parte final del programa. Acá aparece, dice, la hierba sagrada que ayuda a dormir mucho. Para preparar infusión, de buen ataque al colesterol y es perfecta para beber en la infusión, es la manzanilla. Tilo, manzanilla. Hablando de dormir, que decíamos del senador y todo eso, si duerme, así que toma mucho té. Mucho té, manzanilla. Debe ser esa la fórmula. Por eso deben dormir tranquilos. Leí, escuché, mire, bueno. Si viene Carabajal, ojalá que no venga porque si no vamos a estar hasta las 11 de la mañana hablando de él. Pero escuché gente que lo conoce al senador no tenía nada el senador. Económicamente hacía campaña a caballo, hacía campaña política a caballo. Tracción a sangre, dice. Bueno. Y así como ese senador vemos mucho. No tan lejos, ¿eh? No tenemos que ir tan lejos. Y evidentemente no se necesita tanto nivel instructivo, de capacitarse en grandes facultades. Hay que entrar a la política y todo cambia. Todo cambia. Lamentablemente así. Déjeme tranquilo. Usted, Marco, también, quédese tranquilo, desde ahí vamos lento, pero vamos bien. Que nadie les apunte con el dedo, eso no tiene precio. Bueno, nos vamos. Hemos llegado al final de esta primera semana de diciembre. Ya hemos finalizado, estamos finalizando la primera semana de diciembre, así de simple. Ya estamos llegando a la mitad de diciembre. Y bueno, la reflexión sería que, como todos los días, les digo que intenten disfrutar, hoy del día también, que intenten disfrutar, que no se alteren tan fácilmente, que no se enojen tan fácilmente, que sean más reflexivos. Hay que disfrutar de la vida. Disfruten de este fin de semana. Les deseo lo mejor desde acá, para usted, Marquito, para toda la gente de la radio, para todos nuestros amigos que escuchan
a diario. No lo tomen tan a la tremenda todas las cosas que pasan cotidianamente. Disfruten de lo simple, disfruten de la familia. Que tengan muchas bendiciones, que tengan un muy feliz fin de semana. Saludos para todos. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo lunes, cuando digamos saliendo al campo. Saliendo al campo, un programa con aires de